Muy bien, mis hermanos, vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque a ti te ha placido, Señor, hoy darnos la vida y concedernos en tu bondad, en tu abundante misericordia, Señor, todas las cosas necesarias. Nos has dado, Señor, vida en Cristo, nos has otorgado por medio de Él perdón. A través de su sangre nos has lavado y purificado. Y gracias a Él, Señor, delante tuyo podemos ser vistos como hijos, como justos. Aunque nuestro corazón y nuestros afectos no siempre sienten esto, Señor, es la convicción la que debe dirigir estas cosas. Y te pedimos, Señor, toma nuestra mente y llénala de tu verdad. Toma nuestro corazón y guía nuestros afectos con esa verdad, para que por medio de convicciones nuestros pies entonces se dispongan, Señor, a hacer lo que te agrada, para que tu voluntad sea primero en todas nuestras decisiones, nuestros pasos, en cada uno de ellos, Señor. Vuélvenos a ti en todo momento, Señor, como tu palabra dice en Proverbios, endereza nuestras veredas para caminar por la senda de justicia, para hallar, Señor, la senda estrecha, para entrar por la puerta estrecha y para buscar el reino de los cielos, Señor. Que en medio de este ir y venir, de este trajín de todas las cosas del día a día y el semana a semana, no perdamos de vista nuestra meta principal, Señor, que no deben estar en las cosas terrenales, ni en las pasajeras, ni en las que se ven, sino en las que no se ven, oh Padre, en las cosas eternas y en las cosas que perdurarán por toda la eternidad. Te pido, Señor, eleva nuestra visión a las cosas celestiales, a las cosas santas y a las cosas eternas, Señor. Permítenos andar en este mundo, Señor, como decía el apóstol Pablo, muchas de las veces nos dejamos llevar por el espíritu de este mundo, y aunque puede entristecernos el espíritu de este mundo, en ti siempre estaremos gozosos, como hemos estado estudiando cada domingo, Señor, acerca del gozo. Llévanos a crecer más y más en ese gozo santo, ese gozo que viene, Señor, de vivir en una vida de confesión continua de nuestras faltas, en estar a cuentas contigo, que viene, Señor, de en medio de las horas más complejas de nuestra vida, Señor, de depender de ti, de descansar en ti, Señor, de no mirar lo que el ojo mira ni las circunstancias, sino de mirarte a ti, Señor. Y te pido, trae tu bendición sobre mis hermanos aquí conectados, Señor, que ya de por sí es una bendición poder estar aquí y escuchar ese tiempo de lectura, pero también trae tu bendición sobre aquellos que no pueden estar, sobre aquellos que están quebrantados, Señor, que su salud sea quebrantado de alguna manera. Aquellos que, Señor, están limitados en varias áreas, sea salud, sea trabajo, sea sustento, sea ánimo, Señor, vuelve sus corazones a ti. Derrama tu fortaleza que sostiene toda criatura, Señor, y manténlos con pensamientos dulces. Y trae, Señor, meditaciones preciosas acerca de lo que tú eres y haces a pesar de nosotros, Señor. Te pido tu bendición también, Padre, sobre las madres y padres que están acá, en especial por aquellos padres y madres que tienen niños pequeños de brazos, que están, Señor, en esta etapa tan dependiente. Dales fortaleza, Señor, y trae cuidado sobre ellos, que puedan confiar en ti aún en las horas de trabajo y de trajín, Señor, en el ir y venir del día, que puedan descansar en ti, Señor. Trae tu cuidado también y pon gozo en el corazón de aquellos que están afligidos y desanimados, y vuélvelos a ti, Señor. Trae, Señor, pensamientos acerca de nuestro Cristo, que muchas de las veces fue abatido y en momentos de dolor y angustia se encontró solo, Señor. Y entonces Él nos recuerda a nosotros que a causa de su soledad nosotros jamás volveremos a estar solos a ese grado nivel, Señor. Te pido también, Padre, que traigas tu cuidado especial sobre tu iglesia en esta hora. Aquellos que pertenecen a Providencia, aquellos que han ido creciendo en ese tiempo y aquellos que anhelan, Señor, unirse a esta iglesia de manera formal, llévanos a depender de ti y a descansar en ti. Guíanos, Señor, en todas las cosas para que podamos vivir y reflejar la gracia recibida y no nos engañemos a nosotros, sino que en todas estas cosas el fruto evidencie la semilla, el terreno labrado, Señor, el tronco, las ramas, las hojas y todo esto simplemente evidencie que tú estás obrando en nosotros, Señor. Llévanos a no solo decir, sino a hacer, a vivir y a hacer, Señor. Te pido que bendigas esta noche y esta lectura. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidos todos los que nos acompañan en esta noche. Sean todos bienvenidos. Es grato poder verlos, ver su nombre en un sentido. Algunos los puedo ver directamente en la cámara. Mi querido Jova, nuestra hermana Judith, Ailencita, Isaac, los puedo ver. Mi querida Moniquita también. Y nuestra amada Jenicita, los puedo ver. Me da gozo verlos, ¿sí? Y a los demás solo veo su nombre, pero quiero ver sus rostros. Así que denme el gusto y el gozo de poder vernos aquí siempre
el rostro dice que de alguna manera evidencia lo que hay en el corazón y déjenme ver sus rostros y gozarme con ustedes también, saber que podemos aprovechar estos medios para poder aprender, crecer, dedicar tiempo al aprendizaje, a la atención a aquellas cosas que son importantes. Ustedes saben, estamos leyendo el libro que es un bautista reformado. En este caso, vemos que este libro resume de una manera bastante clara y consistente los distintivos doctrinales de nuestra fe. Y aunque estas cosas en alguna forma, de una manera breve, mucho más breve que esto, lo hemos leído, hemos revisado, hemos estudiado, hoy aprovechamos este libro que salió hace poco, en este año realmente, o parte del año pasado, al final es realmente, para poder aprender y leer de este libro. Ya vamos varias lecturas, no sé si es la 18 o 19, ya estaremos por la 20, pero no importa cuánto tiempo dediquemos a leer un buen libro con tal de que lo podamos empezar y terminar y el libro esté diferente porque lo hemos marcado y nuestras almas y mentes también porque nos han marcado a nosotros y nos llevan a comprender mejor, a vivir de una manera consistente con la fe que profesamos. Evidentemente, el doctor y el pastor Tom Hicks hizo un trabajo cuidadoso de presentar el texto, de mostrarnos el principio escritural, de guiarnos históricamente a través de estas cosas y sigue guiándonos. Ahora te invito a que abras tu libro en la página 170, donde nos vamos a encontrar ahora, y estaremos abordando el punto llamado el pacto de redención, hablando sobre la expiación definitiva. Vamos a ver el pacto de redención y vamos a hablar acerca de la expiación definitiva, que tiene que ver con aquellas doctrinas particulares, llámese doctrinas de la gracia, llámese bautistas particulares o lo que nosotros conocemos de manera muy anterior, muy antigua, ¿no? Como el calvinismo, que es lo que nuestra iglesia profesa. Sabemos que se ha caricaturizado lamentablemente esto, lo veíamos al principio de este capítulo, pero creo que estamos recuperando una forma de calvinismo que es sólida con la historia y que podemos trascender a lo largo de los siglos y encontrarnos con que esto no es algo de lo cual podamos sentir satisfacción o traer gozo o de alguna manera orgullo en nuestro corazón diciendo yo soy esto, sino que más bien simplemente es algo en lo cual la sentimos y decimos estamos de acuerdo con ello, porque eso es lo que es de acuerdo conforme al evangelio bíblico y la enseñanza escritural, y esto trae más humildad que orgullo al corazón. Esto trae humildad y nos humilla porque nos recuerda que en nuestra total depravación estamos incapacitados y no queremos ni podemos guardar esta ley perfecta, la que el Señor ha otorgado para mostrarnos su justicia y su carácter. Y por lo tanto, entonces decimos, Señor, nada mío, todo tuyo, tu obra, tú eres soberano, tú eres lo que la causa primaria de todas las causas y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así que a él venimos y quiero animarte a que podamos acercarnos a esta página y vamos a leer justamente este punto llamado el pacto de redención, expiación definitiva. Te comparto aquí mi pantalla y podamos juntos observar esto, ¿sí? Muy bien, espero puedan verlo. Estamos justamente en esta parte y aquí estamos. Muy bien, excelente. Pacto de redención, expiación definitiva. Para los calvinistas, tal vez no haya doctrina más preciosa que la doctrina de que la muerte de Cristo llevó a cabo la salvación total de su pueblo de manera real y completa. Justo antes de morir en la cruz, Cristo dijo, consumado es, allí en Juan 19:30. Si la muerte de Cristo solo hiciera posible la salvación y si su eficacia dependiera de algo que tengamos que hacer, entonces en última instancia tendríamos que confiar en nosotros mismos para la redención, hablando del término posible entre comillas como algo de posibilidad, ¿sí? Si Jesús hubiera hecho expiación por todos en general, por todos, toda la humanidad, desde el primero que nació hasta el último que nacerá, esa es la forma en la que se expresa, pero no por nadie en particular, uno puede hablar de forma general, ¿no es cierto? Últimamente, en esta temporada, todo el mundo está en los estadios, podemos decir, pero sabemos que ese término es muy general, abarca la mayoría, pero no a nadie en particular. Entonces, si Jesús hubiera hecho expiación por todos en general, significaría que Cristo no tendría ningún interés o amor especial por su esposa, la iglesia, sino que estaría igualmente interesado por todos, incluyendo los que nunca se salvarán. Pero gracias a Dios, eso no es así. En Efesios 5:25 se dice, maridos, y quiero llamar al corazón de los hombres que están entre nosotros, esto es para ti, pero también tiene que ver principalmente con Cristo y su iglesia. Escucha bien, marido, y toda la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella.
Ese es un énfasis que se agrega y tiene que ver con la particularidad del amor de Cristo. El llamado al marido es a amar a su esposa y la manera en la que se presenta aquí, el ejemplo, el modelo a seguir es así Cristo amó a su iglesia. Y entonces aquí vemos un contraste. Este texto, déjame decirlo con mucho cuidado, pesa de una manera tan poderosa que nos muestra la diferencia que puede haber entre Juan 3:16 y Efesios 5:25. No hay una contradicción en ninguno de los dos. Dios amó de tal manera al mundo que dio la provisión adecuada para que el mundo pueda ser salvo por medio de él. Ese es el lenguaje que usa Juan justamente, ¿verdad? Por lo tanto, entonces entendemos que la manera en la que Dios amó su creación, amó lo que él había creado, amó lo que él hizo, es proveyendo el medio que puede traer salvación a este mundo. Aunque no todo el mundo se salve, realmente encontramos que no hay otro Salvador sino solo Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente no hay otro Cordero, ese es el punto. Él es único y este mundo puede ser salvo por él. Pero usamos el término mundo y el término todos de una manera cuidadosa, puesto que encontramos ahora de manera exclusiva y especial cómo es el amor de Cristo. El amor exclusivo y especial de Cristo es un amor profundo por la iglesia, sus escogidos, a quien Él amó con amor eterno, a quien el Padre escogió en la eternidad y por quien Él vino a hacer esta obra de redención, expiación y propiciación. Por lo tanto, entonces Él se dio a sí mismo por ella específicamente. Los esposos no deben entregarse por todas las mujeres, dice Tom Hicks, sino solo por su propia esposa o sus propias esposas, en este caso hablando en plural de esposos y esposas. Los esposos no deben amar a otras mujeres igual como aman a sus esposas. No puede haber esta forma de vivir, no existe una manera así. Vemos este mundo y este mundo está roto. Podemos llegar a pensar en que un hombre puede amar a dos mujeres. En medio de esta temporada del Mundial encontramos que hay algunos jugadores muy famosos que están en matrimonios muy extraños y entonces algunos vienen de culturas donde, aunque es permitido en cuanto a la ley y demás cosas, siempre estarán en contra de lo que es la ley de Dios. Y por lo tanto, alguno de ellos está casado y puede tener acceso a dos esposas. Esto no es correcto, esto no honra al Señor. El llamado aquí es a que un esposo ame a su esposa, que un esposo no ame a otra mujer más que a su esposa. Aún, déjame contrastarlo de esta manera, pero un esposo debe amar a su esposa de tal manera que se contraste cuánto ama a su esposa y cuánto ama a su hija. Evidentemente, su amor por su esposa es mucho más amplio y diverso y dispuesto hacia su esposa, aunque son relaciones diferentes, distintas. El asunto acá tiene que ver con que su hija no puede estar por encima del amor a su esposa. Y de la misma manera, el amor que Cristo reclama de cada uno de los suyos no puede y no debe estar por encima, amado hermano, amada hermana, escúchame bien, de cualquier otra, no, por debajo, perdón, de cualquier otra relación que este mundo pueda ofrecernos. Un esposo debe amar a su esposa en el Señor, porque primero es el Señor. Una esposa a su esposo en el Señor, porque primero es el Señor. Cristo reclama todo nuestro amor para Él, para de esta forma poder amar como debemos amar en todas las esferas de relación que podamos llegar a tener, sea matrimonial, sea paternal, sea congregacional en cuanto a la iglesia y la hermandad, sea de alguna forma laboral. La llamada del Señor es, Él es primero. Él es primero. ¿Por qué? Evidentemente, ahora volviendo a este punto del llamado del esposo a amar a su esposa y de cómo Cristo ama a la iglesia, porque la relación de un esposo con su esposa debe reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Nota esto. Esto lo digo con respecto a Cristo y la iglesia. Uno dice, bueno, vamos a aprender sobre el matrimonio, vamos a hablar sobre asuntos matrimoniales y comenzamos a hablar de esto. Y le digo, hey, esperen. Esto tiene que ver con Cristo y la iglesia. Cuando nosotros tomamos los principios y los apropiamos a nuestra vida y los llevamos a la práctica, entendiendo de dónde parten, lo que hacemos es simplemente reflejar a través de lo que Dios ha creado en nuestro matrimonio la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Cuando no lo hacemos, estamos distorsionando esta relación y estamos presentando de forma incorrecta esta relación preciosa entre Cristo y su iglesia. Cuando nos sometemos a los preceptos y principios que Dios ha establecido en su palabra, cuando abandonamos nuestro rol, cuando abandonamos nuestra responsabilidad, cuando abandonamos las herramientas que Dios nos ha dado para tratar con estos asuntos, entonces estamos abandonando aquel que nos dio su ley, infringiendo su ley. Jesús no se entregó por todos, sino solo por su amada esposa, la iglesia. Y este es el llamado para ti, amado hombre y esposo. Tu llamado es entregarte por tu esposa, a santificarla, a purificarla,
a apartarla, a separarla de este mundo, a guardarla de las acechanzas de Satanás, a guardarte a ti para ella. Cristo se entregó completamente, con amor sacrificial, y él amó a la iglesia. Entonces puedes notar el contraste entre una cosa y otra. Él ama a su creación. Él ha provisto un medio para la salvación de las criaturas que hay en este mundo, pero evidentemente ese amor especial y eficaz es en Cristo Jesús para con su iglesia. Así que vamos a ver brevemente una vez más un poco de lo que son los pactos. El pacto de redención, la expiación definitiva de Cristo por su pueblo elegido, tiene sus raíces en el pacto de redención. En este glorioso pacto Dios designó a Cristo encarnado para que cumpliera la ley de Dios, muriera en la cruz del Calvario y resucitara de entre los muertos 3 días después en favor de su pueblo elegido. Cristo aceptó libremente cumplir la voluntad de Dios y obedecerle por completo, como dice Juan 17:4. El pasaje de Isaías 53 trata de la obediencia de Cristo a este pacto de redención y en Isaías 54:10 se le llama explícitamente el pacto de mi paz. Esa es la descripción, el pacto de mi paz. Ya tiré algo por acá. En Hebreos 4:12 se habla de lo que Cristo logró con su muerte en el pacto de redención, diciendo que por Hebreos, me equivoqué, 9:12 dije 4, ¿no? En Hebreos 9:12 se habla de lo que Cristo logró en su muerte en el pacto de redención, diciendo que por medio de su propia sangre Él salvó a su pueblo, habiendo obtenido redención eterna. Qué palabras tan preciosas y específicas. La sangre de Cristo no solo hace posible la redención, sino que realmente asegura la redención. Además, su sangre asegura la redención eterna, no una redención temporal, ni una posible redención. Todos los que son redimidos por la sangre de Cristo ciertamente morarán en Cristo, con Cristo, para siempre en el cielo. Este pasaje significa que la obra redentora de Cristo asegura la salvación eterna para cada persona por quien Cristo murió. ¿Puedes marcar eso en tu libro? Porque ese es el significado adecuado de lo que estamos leyendo acá. Otra visión o otra visual nos debería llevar a nosotros a examinar de qué punto estamos partiendo o dónde estamos haciendo pie para dar ese paso. A lo que me refiero es, y vuelvo y repito, hablando de este pasaje significa que la obra redentora de Cristo asegura la salvación eterna para cada persona por quien Cristo murió. Cuando tú y yo nos dejamos llevar por las ideas humanistas del universalismo, donde decimos Cristo murió por todos, aunque no todos se salven, Él lo hizo de alguna manera probable, posible o lograble la salvación de todos, pero no todos quieren salvarse, eso es un gravísimo error, porque la salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario no es algo que de alguna manera abre la posibilidad a que alguien pueda salvarse, pero nadie quiere tomar esa salvación, porque si alguien pudiera tomar esa salvación, aún así no lo hiciera. Nadie quiere esa salvación. No lo ven, la venda de sus ojos. Satanás entenebreció su entendimiento y no quieren ver. Si no es porque Dios interviene en medio de todo esto y lo hace de una manera soberana, a través de medios que Él ha establecido y nos llama a la luz por medio de la soberana obra de su Espíritu Santo, no habría forma de responder. Por eso podemos encontrar acá cómo es esta obra preciosa de salvación, donde vemos cómo Cristo logró obtener a través de su obra redentora salvación y asegurar esa salvación de una manera eterna para cada persona por quien Cristo murió. Así que, amados hermanos, aunque tenemos quizás dudas, aunque pueden haber preguntas, aunque quizás hay cosas que quizás en algún sentido tenemos la tendencia a decir, es que esto no me cuadra, por así decirlo. Déjame decirte, quizás nuestra mente es la que necesita entender mejor y profundizar más y comprender más al Dios de toda gracia y entender más cómo Él obra según su palabra, porque tenemos que tú y yo tener en cuenta algo. En la Biblia, en el mundo, en la vida, y por toda la eternidad, Dios es el centro, no el hombre. Dios es el centro. Dios debe ser glorioso por toda la eternidad. Y si de alguna manera Él ha placido salvar, lo hace para la alabanza de la gloria de su gracia. Y si de alguna forma Él
como juez justo, desata su juicio sobre esta su creación, sigue siendo justo y no se le puede atribuir ningún tipo de mal porque lo ha hecho para la alabanza de la gloria de su justicia. Tener una idea y un pensamiento elevado acerca de lo que Dios es según la palabra cambia nuestra perspectiva de las cosas. Se nos ha enseñado mucho de las filosofías humanistas que gobiernan este mundo, que tienden a colocar al hombre como en el centro, como lo más importante. Pero déjame decirte, nosotros entendemos según la palabra del Señor que Cristo aseguró salvación eterna para cada persona por quien Cristo murió. Ahora, hermanos amados, los párrafos, en este caso de nuestra confesión de fe, que es la de 1689, el párrafo 5 del capítulo 8 y el párrafo 8 del capítulo 8 también, enseñan la doctrina de la expiación definitiva por los elegidos. Precisamente el párrafo 5 habla de la obediencia y el sacrificio de Cristo por todos aquellos que el Padre le ha dado. Dice, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por medio del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha logrado la reconciliación y ha adquirido una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. ¿Notas la forma específica a la que se refiere? Ahora el párrafo 8 muestra que Cristo aplica la redención a todos aquellos para quienes Él definitivamente llevó a cabo la redención. Mira la forma en la que se explica esto. Dice, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, Él cierta y eficazmente les aplica e imparte la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndolos a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de la palabra el misterio de la salvación, persuadiéndolos a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su poder omnipotente y sabiduría, de la manera y en las formas que estén en la mayor consonancia con su maravillosa e inescrutable dispensación. Y todo esto por gracia libre, gratuita y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para procurarla. Sí, es la manera en la que Él dispensa esta obra como le ha placido y sin ninguna circunstancia externa o fuera de Él, Él hace todo esto según su voluntad. Qué maravilloso leer este párrafo. Léelo y reléelo una y otra vez. Esta es la fe que profesamos. Esto es lo que nosotros creemos y creemos que realmente es una afirmación concisa y que resume claramente lo que la Biblia enseña con respecto a la salvación de aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna. Ahora, déjame acercarme a precisar mejor estos términos. Expiación definitiva. La expiación definitiva se la denomina a veces como expiación limitada. Limitada a los elegidos significa, o redención particular para el pueblo particularmente elegido de Cristo. La expiación definitiva significa que Dios se propuso salvar a un grupo definido de personas, los elegidos y solo los elegidos, por medio de la obra de Cristo, en contraposición a la expiación definitiva. Los arminianos, evidentemente, espero seguir repasando estas cosas y podamos entenderlas mejor. Este es un movimiento de personas que seguían a Jacob Arminio, conocidos también como los remonstrantes, que fueron los primeros en presentar su exposición acerca de aquellos 5 puntos que erradamente los presentaron con esta perspectiva del universalismo. Por eso dice, ellos abogan por una expiación universal o ilimitada, ¿sí? Y entonces es un grave error. Aún muchos arminianos en este tiempo no están tan de acuerdo con el universalismo, por lo contrario a las escrituras que es, por lo realmente las evidencias fuertes que hay en contra de él, con la realidad de que personas por quienes Cristo murió están ahora en el infierno. Eso es una contradicción, eso es una imposibilidad. Si Cristo ha logrado salvación y si Él lo ha hecho de una manera perfecta, entonces todo aquel que ha sido escogido va a ser salvo por la gracia del Señor. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso llevamos a cabo las misiones mundiales, por eso llevamos a cabo las misiones locales, provinciales y demás, para seguir predicando la palabra a aquellos a quienes Dios va a llamar a su debido tiempo. Nosotros no los conocemos. A su tiempo anhelamos conocerlos, pero sabemos que Él los conoce y por lo tanto llevamos a cabo la labor de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Notan?
Es mucho más consistente entender la motivación que nos lleva a predicar el Evangelio que simplemente pensar que como Cristo murió por todos, entonces ahí veremos cómo se salvan. No, ni siquiera de lo un lado ni del otro lado. Pero pensando en esta perspectiva que tienen los arminianos, ellos creen que Dios decidió que Cristo expiará los pecados de todos en la cruz, aunque no todos se salven. Y un teólogo arminiano, Roger Olson, lo resume así, justo tengo su libro por acá, hay que conocer a aquellos que piensan de forma diferente a nosotros. Él dice, Arminio responde, porque aunque los pecados de aquellos por quienes Cristo murió estaban de tal manera condenados en la carne de Cristo, sin embargo aquellos por ese hecho no están libres de la condenación a menos que a menos que a menos que efectivamente crean en Cristo. En otras palabras, Dios decidió que los pecados de todas las personas fueran expiados por la muerte de Cristo, pero de tal manera que solo si ellos creen en Cristo, entonces sus pecados serán realmente perdonados. ¿Te das cuenta? Esto es lo que menciona, en este caso, Roger Olson. Sí, él tiene varios libros sobre este tema del arminianismo. Él trata de defender esta perspectiva y esta postura. Entonces es un trabajo que él ha hecho con esfuerzo y con esmero, y por eso lo cita Tom Hicks aquí para mostrarnos cuál es la mente o el pensamiento de Arminio. Esta es una cita de él. Por lo tanto, los arminianos sostienen que Dios eligió condenar todos los pecados en Cristo, todos los pecados, pero que nadie se salvase realmente a menos que crea. Entonces, el peso de la salvación y la seguridad de esta no se halla en la muerte de Cristo, según esta perspectiva, sino en la capacidad que tienes tú para creer. Ese es el problema. ¿Tenemos capacidad para creer? Fuera del Señor, ¿no? Fuera de la obra de gracia que Dios ha obrado, ¿no? Aparte de la obra de regeneración, no. No, ese es el punto. No podemos pesar siquiera un gramo de capacidad humana para la salvación. No hay un lugar, un espacio para lograr salvación en las manos del ser humano que no sea parte de Cristo. Solo Cristo es el punto. Esta posición plantea, hablando de la perspectiva arminiana, cuestiones sobre la suficiencia de la muerte de Cristo para salvar. ¿Es suficiente entonces o no es suficiente? A la vez que limita el poder y la eficacia de la expiación para salvar. Entonces, ¿es eficaz esa expiación? ¿Pueden salvarse o no es eficaz? ¿Tiene poder para salvar o hay algo más que le tengamos que agregar? ¿Notas a qué punto lleva la obra de Cristo esta perspectiva? Todo esto a favor de ampliar su alcance, de forzar una ampliación que no se nos ha dado a nosotros lograr. Los arminianos creen en una expiación indefinida, es decir, que Cristo murió por todos indefinidamente, pero no definidamente por su pueblo elegido. Tremendo. Ahora bien, hay algunos que creen en la elección incondicional, a la vez que rechazan la doctrina de la expiación definitiva. Y esto es interesante, por eso te decía, hay unas personas que creen de esta manera. Sin embargo, a menudo que me he dado cuenta, dice Tom Hicks, que estos llamados calvinistas de 4 puntos, que por cierto, normalmente hablamos de 4 puntos, yo me acuerdo haber estudiado en un lugar que se definía como calvinistas de 2 puntos y medio, y era tan extraño ver esto, no es consistente, es orgánico cuando vemos los 5 puntos, quitas uno y deja de ser orgánico. Esta perspectiva dice que malinterpretan la doctrina clásica de la expiación definitiva. No interpretar correctamente algo nos puede llevar a decir que estamos de acuerdo en algo con una mala interpretación. ¿Me hago entender? A veces podemos decir, ah, yo estoy de acuerdo contigo. Como por ejemplo, yo te puedo preguntar algo que puede ser controversial, pero en nuestro caso ya no suena así. Y decirte, ¿estás de acuerdo con el libre albedrío? Y tú decirme, sí, sí, lo estoy. ¿Tú estás? Sí, sí, lo estoy. Y los dos estamos de acuerdo con algo, pero cuando comenzamos a explicar y a describir qué significa para ti el libre albedrío y para mí el libre albedrío, quizás tú y yo no estemos del todo de acuerdo entonces. Porque posiblemente, aunque estamos de acuerdo con la expresión y el término, seguramente no estamos de acuerdo con la descripción y el entendimiento de la doctrina explicada. Entonces es muy importante explicar y describir. Piensa, en este caso, volviendo al tema, piensa que la expiación definitiva significa que Cristo no murió en ningún sentido por toda la humanidad. Eso es lo que se explica aquí, lamentablemente. Pero en la teología reformada histórica, la doctrina de la expiación definitiva tiene que ver con la intención soberana de Dios de salvar, de salvar a su pueblo elegido mediante la obra totalmente suficiente de Cristo en la cruz. ¿Puedes marcar eso en tu libro también? Entonces, la doctrina clásica de la expiación definitiva enseña que la muerte de Cristo es
un sufrimiento suficiente por los pecados del mundo. Mira este contraste. Vamos a verlo de esta manera. Consideremos lo que los cánones de Dort enseñaron originalmente. Que por cierto, hace un momento mencionábamos aquellos que son arminianos, que en aquel entonces eran los remonstrantes, seguidores de Jacob Arminio, instruidos por él, que por cierto, Arminio fue instruido en la escuela de Juan Calvino, discípulo de Teodoro de Beza, si no me equivoco, y evidentemente fue enseñado allí, pero después fue movido en su creencia por mucha literatura romana y en medio de eso, mientras su labor era presentar una defensa de la doctrina reformada, terminó yéndose del lado romanista en un sentido, pero en otro muy políticamente, cuidadosamente dirigido por la política, terminó presentando entonces estos principios que después terminarían siendo el punto de referencia para sus seguidores. Y luego entonces trajo estas discusiones tan extendidas por meses allí en los cánones de Dordrecht, donde se reunieron para tratar y refutar aquellos 5 puntos que presentaron los arminianos o remonstrantes, y a través de estos cánones mostrar cómo es y cómo se presenta la doctrina clásica de la salvación, la soteriología. En el documento de los cánones de Dort, segundo encabezado de doctrina, artículo 3, sobre la expiación definitiva, habla de la suficiencia universal de la muerte de Cristo. Esta muerte del Hijo de Dios es el sacrificio y la satisfacción única y perfecta por los pecados. Y escucha esto, aquí hay el énfasis. De valor y dignidad infinitas y abundantemente suficientes para expiar los pecados del mundo entero. ¿Puedes notar hablando de la capacidad que tiene la obra de Cristo? Claro que es capaz de salvar al mundo entero, pero esto no ha sido parte de su plan. Cristo es el único Salvador que este mundo tiene. Por eso no se vela esto, se presenta también a través de este documento histórico, que es parte de los documentos de nuestra fe. Esta nota, evidentemente, bueno, vemos 2 notas acá, la de teología arminiana, eh, mitos y realidades, bueno, que está la traducción, y el énfasis en cursivas que acaba de poner aquí el doctor Tom Hicks. Sin embargo, aunque la muerte de Cristo es más que suficiente para expiar los pecados del mundo, el texto de los cánones de Dort, segundo encabezado, artículo 8, declara que Dios quiso salvar solo a los elegidos mediante la muerte de Cristo, porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre, que la eficacia vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiera a todos los elegidos para dotarlos únicamente a ellos de la fe que justifica y por esto mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. Podemos decir que la muerte de Cristo tiene un valor tan infinito que si Dios hubiera elegido a más personas para salvarlas, Jesús no habría tenido que hacer algo más para pagar por esos pecados que los que ya hizo en la cruz. Ya que el Hijo de Dios tiene un valor infinito, entonces su muerte también debe tener un valor infinito. Y esto significa que la muerte de Cristo es suficiente para hacer expiación por todos y cada uno de los pecadores. Mira esto, es tan suficiente que puede hacer eso. Pero la expiación definitiva enseña que Dios solo quiso salvar a los elegidos por medio de la muerte de Cristo. Otra forma de expresar esto es decir que solo los pecados de los elegidos fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Solo los pecados de los elegidos fueron colocados en la cuenta de Cristo en la cruz del Calvario y no otros. La doctrina de la expiación definitiva declara gozosamente que Dios quiso que la muerte de Cristo comprara efectivamente todas las bendiciones de la vida para su amado pueblo elegido, incluyendo el nuevo nacimiento, la fe, la justificación, la adopción, el arrepentimiento, así como una vida santa, perseverante, como dice Romanos 8:31 al 39. Justamente todo esto es lo que incluye ese pago y esa compra que Cristo logró en su muerte y en la obra de salvación. Pero aquí vemos otros pasajes que hablan de una expiación definitiva. Tenemos otros pasajes bíblicos que hablan del alcance definitivo de la expiación, es decir, un alcance particular para los elegidos. En Mateo 1:21 se dice, Él salvará, mira la forma definitiva a la que se refiere, no dice a todo el mundo, dice a su pueblo de sus pecados. En Mateo 20:28 leemos,
y dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Juan 10:15 Jesús dice, yo doy mi vida por las ovejas. Y este es el énfasis contrastado por el hecho de que Él da su vida específicamente por las ovejas. Él es el pastor de las ovejas, Él cuida al rebaño y Él da su vida por ellas. En ese sentido, el contraste es, Él no da su vida por las cabras, como lo vemos en otro texto, hacer contraste, como en Mateo, cuando hace referencia al hecho de la separación de las ovejas de los cabritos. En Hechos 20:28 se dirige a la iglesia por el Espíritu Santo y hablando por medio de Pablo dice que la iglesia es de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Cristo la compró con su propia sangre. Cristo no los compró a todos por su propia sangre, sino solamente a quién. Tengo este texto, a la iglesia. En Juan 17:24 Jesús ora, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La obra sacerdotal de expiación y oración de Cristo se limita solo a los elegidos. Mis amados hermanos, cuando hablamos de la iglesia, hacemos referencia a un edificio solamente, aunque la iglesia está compuesta de piedras vivas y se edifica de esta manera, no hablamos del edificio material, sino de los creyentes que Cristo ha salvado, que une a su debido tiempo a una iglesia formalmente a través de un pacto por medio de una voluntariedad y los une, incluyéndolos en aquellos que son las filas que componen esta su iglesia. Amados hermanos, la iglesia es referida en la Biblia como un rebaño, como una familia, como un edificio, como un cuerpo. Y cada una de estas cosas nos muestra la forma colectiva en la que funciona la iglesia, el cuerpo de Cristo. Miembros, piedras, miembros de una familia, en medio de ello ovejas de un rebaño, ¿verdad? Cada cosa de estas. Ellos son los escogidos de Dios. ¿Y cómo los notamos? ¿Cómo los evidenciamos? A través de la predicación del Evangelio, el Señor los llama y llamándolos los trae así. Y por lo tanto, la novedad de vida nos evidencia que hay un deseo por Él, hay un anhelo por Él a través de frutos claros como el arrepentimiento y la fe, que no solo son el inicio de la vida o lo que se puede evidenciar cuando hay vida, sino aquello que nos muestra que siempre habrá vida allí. Obviamente, esto de los cánones de Dort fue tomado allí de un link de Ligonier, donde pueden encontrarlo también. Y hay varios recursos sobre este tema, un material muy bueno, escrito por varios autores, se llama así Los cánones de Dort, y otro muy bueno también, hablando de aplicación para la iglesia, de Kevin de Jong, muy útil, también lo recomiendo. Existen ciertos textos de la Biblia que explican lo que Cristo efectivamente logró con su muerte. Él no murió simplemente para hacer posible la redención o para reconciliar potencialmente a la gente con Dios si ellos decidían creer. Más bien Cristo murió para redimir y reconciliar efectivamente a su pueblo con Dios. En Romanos 5:10 se dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Qué verdad tan preciosa. Y aquí hay una nota al pie que dice, hablando del énfasis añadido, simplemente es el énfasis que tenemos. Fuimos reconciliados con Dios, siendo enemigos. Y habiendo sido reconciliados, ¿verdad? Seremos salvos por su vida. En Gálatas 1:4 se dice que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En Colosenses 1:21 al 22 leemos, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y en esto, mis amados hermanos, tenemos, y en Tito también, 2:14, se enseña que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Solo Cristo logró la salvación plena de todo su pueblo. Respuestas a algunas objeciones contra la expiación definitiva, porque evidentemente no dudamos de que puedan haber objeciones y que es útil elevar diálogos adecuados basándonos en la verdad para poder conversar sobre este tema. Vamos a ver algunas respuestas
algunas objeciones contra la expiación definitiva, ¿sí? Evidentemente hay objeciones, veamos las respuestas a estas y veamos entonces en dónde nos encontramos. Expiación universal. Algunos insisten que Dios pone en la cuenta de Cristo en la cruz todos los pecados de cada persona en el mundo. Enseñan que Jesús recibió el castigo por los pecados de cada persona que ha vivido y vivirá. Eso es lo que enseñan algunos a través de esta forma de expresión de expiación universal. Los defensores de la expiación universal señalan pasajes que dicen que Cristo murió por el mundo. Por ejemplo, primera de Juan 2:2, que es un texto que estuvimos estudiando hace poco entre algunos hermanos en nuestras misiones. em, Se dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo o los del mundo entero. Pero en respuesta a esto debemos afirmar que la palabra mundo en la Biblia no se refiere exactamente a todos y cada uno de los que han vivido o vivirán. Más bien, frecuentemente se refiere simplemente a un gran número de personas, o tanto a judíos como a gentiles, como puedes ver esta referencia de Romanos 1:8, Colosenses 1:5 al 6. Cuando en Primera de Juan 2:2 se dice que Cristo fue la propiciación por los pecados del mundo, significa que Cristo no solo murió por los judíos, sino también por los gentiles. Recuerda que Juan en este contexto habló de esta manera. ¿Te acuerdas? Mejor dicho, vamos a decirlo de esta manera. Pero ¿te acuerdas cuando Pablo habla acerca de Pedro allá en Gálatas? Es un poco vergonzoso realmente. Yo imagino que cada vez que se habla de esto, algún Pedro en algún lugar, el cielo debe estar pensando otra vez yo. Pero es un ejemplo que nos muestra realmente la manera. Dice que cuando llegaron los de Juan, que eran judíos, se comportaban de esta manera como judíos, y Pedro comenzó a comportarse de esta forma, al igual que ellos, y se apartaba de los gentiles y se retraía, dice el texto. Dice que fue tan digno de condenar que lo sostuvo cara a cara y le dijo, no es correcto lo que estás haciendo. Juan le llamó la atención, porque la iglesia no está compuesta de judíos solamente, sino de judíos y gentiles. Por lo tanto, entonces Juan le habla a una iglesia que teniendo judíos les recordaba a ellos, no solo somos nosotros, también son los del mundo, todos los del mundo, todos los que de alguna manera no son judíos, ese es el punto. Cuando digo todos, quiero seguir usando el cuidadoso término que tiene que ver con una mayor cantidad y no la totalidad en absoluto, ¿sí? Así que sí, esa es una referencia, mis hermanos. Lo que sostienen, en este caso, los que sostienen una expiación universal, también señalan pasajes que dicen que Cristo murió por todos. Por ejemplo, 2 Corintios 15:14 y Hebreos 2:9. Y obviamente para hacerle justicia a la exposición, déjenme tomar una Biblia aquí, una de las que tengo acá en la mano. Déjenme abrir. 2 Corintios 15:14. Pues si alguien lo tiene y le alcanza a ganar allí llegando a 2 Corintios 15:14, por favor, léalo. Mientras tanto, me acerco para allá. Ah, 5:14, por cierto. No van a encontrar 15, así que solo fue una forma de tomar ventaja para yo poder leer el texto. 5:14. Dice la palabra del Señor, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió. Notan la referencia, aquí el todos se emplea como un absoluto, pero no es así. O Hebreos 2:9, y vamos a ir para allá ahora brevemente también. Déjenme leerlo. Vamos a explicar estos textos. Hebreos 2:9. Aquí estamos. Dice la palabra del Señor. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. ¿Notan? Entonces, aquí tenemos el término todos. Tenemos los textos que se usan para hacer referencia a una expiación universal. En respuesta a esto, debemos afirmar que cuando la Biblia usa la palabra todos con respecto al objeto de la expiación de Cristo, se refiere a todos los de un grupo definido, no a todos los seres humanos que han vivido o que vivirán.
es más o menos la referencia al nosotros, que más abajo se va a poner de manifiesto. Cuando Pablo le habla, por ejemplo, le habla a la iglesia de Corinto, que está en Corinto, o le habla a la iglesia de Hebreos, ¿no es cierto? Algunos dicen que es una iglesia que está en Roma, en este caso, está compuesta de esos hermanos que han salido a la diáspora. Pero bueno, el punto acá tiene que ver con, déjenme ver esta nota, hablando de objeto. Dice nota de los traductores, objeto en el sentido de el fin o el intento a que se dirige o encamina una acción o una operación, ¿sí? Es el término en el que se usa el término objeto, ¿sí? Con respecto al objeto de la expiación de Cristo. El todos allí, hablando de este objeto, tiene que ver, y la referencia es a un grupo definido, ¿verdad? Es, es algo específico, ¿verdad? Es una diferencia, algo que yo puedo decir con respecto a tú y yo pensamos, todo el mundo estaba en la cancha, pero eso es un sentido general, no hay un objetivo o un objeto específico. Pero cuando hablo de toda mi familia, nos fuimos a la iglesia, estoy hablando de específicamente un número definido. Entonces, esa es la diferencia. Por ejemplo, según los Corintios 5:14 se nos dice que Cristo murió por todos los que son de nosotros, es decir, de los creyentes de la iglesia de Corinto y que el resultado de que Cristo haya muerto por los creyentes de Corinto es que ellos también ciertamente morirán a la culpa y el poder del pecado. De manera similar, entonces, Hebreos 2:9 que leímos dice que Cristo probó la muerte por todos. Sin embargo, el versículo siguiente nos dice que Cristo murió para llevar muchos hijos a la gloria, un número limitado, por lo que la palabra todos del versículo 9 se refiere a los hijos del versículo 10. En otro pasaje, 2 de Pedro 2:1, da la impresión de que enseña que Cristo murió efectivamente por personas que terminan en la condenación. Parecería que esa es la impresión, ¿verdad? Cuando el texto dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún renegarán al dueño que las compró, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Notan la expresión? Obviamente esta es una versión distinta, pero hace referencia al hecho de negarán al dueño que los compró, ¿verdad? Aquel que los redimió. Voy a negar a aquel que me redimió. Y uno dice, bueno, me redimió significa que soy comprado por precio, significa que ya está pagado. Yo negando eso. Bueno, tenemos que entender a qué se refiere y puedes ver una nota aquí también al pie. Nota de los traductores. Para la cita bíblica, mira, es otra versión. Hemos usado la versión la Reina Valera, pero de 1977, en donde se traduce de forma más precisa un término clave, dueño, con el propósito de que pueda entenderse mejor el argumento presentado por el autor. Si bien en la mayoría de las versiones del español, aquí la palabra se traduce como señor, la palabra griega no es kurios, en este caso, que es la palabra para hacer referencia a señor, sino déspotes, que significa amo o dueño. Esa palabra griega, y según el contexto inmediato de este pasaje, no se está refiriendo al Cristo encarnado. Incluso podemos ver el contraste entre ambas palabras griegas en Judas versículo 4. Bueno, Judas tiene solo versículos. Bueno, esto es un contraste muy interesante. Veamos ese contraste. Vamos a Judas un momentito, mis hermanos amados. Dice Judas, el versículo 4. El texto dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, escuchen las dos palabras, soberano y Señor Jesucristo. Aquí está el entrelace de las dos palabras. Cuando dice soberano y Señor, el término soberano aquí tiene que ver con déspotes, que significa en este caso amo, dueño, y en este caso el otro término es Señor, que es curios y significa, bueno, Señor en este caso, ¿verdad? En contraste con aquellos que son sus súbditos, le siguen, lo adoran, le brindan pleitesía, son sus siervos, sus esclavos. Esa es la referencia, ¿no? Que tenemos de este texto. Ahora, mencionándolo aquí, ya visto esta breve nota, eh, sin embargo, en este pasaje, hablando de Pedro, se está haciendo referencia a los judíos porque ellos habían sido redimidos de Egipto por Dios, su dueño, como lo puedes ver allá en Éxodo 15:13, 16, Deuteronomio 32:6. El término dueño en este pasaje no se refiere a Cristo encarnado.
Cuando tú y yo nos sentamos a ver el contexto y contemplamos algunas cosas que están con referencia al contexto, lo que parece a simple vista, ¿verdad? Una cosa nos puede mostrar cosas que profundizando nos dan un entendimiento mayor. No hablo de un entendimiento místico, hablo de el mero hecho de observar con atención, de tú y yo sentarnos y meditar en la palabra. Y te lo digo de esta manera, haciendo un pequeño paréntesis. Yo recuerdo hace años, cuando comencé a abrazar las doctrinas de la gracia y a abrazar la fe reformada en sus diferentes aristas, llámese así, porque algunos conocen la fe reformada como una serie de diferentes conversiones, muy aparte de la conversión para salvación, me refiero, es una expresión simplemente con respecto a diferentes áreas. Uno piensa y dice, bueno, estoy reformándome en el área de escatología. Alguien puede pensar así, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos caminado a esta reforma y estamos disfrutando de abrazar estas doctrinas. Nuestra iglesia profesa eso. Pero en un proceso, en un principio, alguien está en un proceso de reforma, ¿no? Entonces, es su conversión a milenarismo. O alguien puede decir, me estoy reformando en cuanto a la perspectiva del pacto. Entonces, hace una transición. Quizás ya abraza la doctrina de la gracia, posiblemente ya entiende el calvinismo, pero cuando pensamos en lo que se refiere a la doctrina del pacto, dice, no, yo todavía sigo en el contexto del dispensacionalismo, que por cierto creemos que es un error, que es algo que está errado, pero entonces está en ese camino, ¿no? Yo recuerdo hace años atrás, en la búsqueda de ser prudente en estas áreas, porque es el llamado a todos nosotros, nuestra confesión de fe lo dice cuando habla del decreto de Dios y el cuidadoso tratamiento que debemos darle a esta doctrina, con mucho cuidado, no difamando de ninguna manera el nombre de Dios y la palabra de Dios, sino siendo humildes y adorando a Dios por medio de aquellas cosas profundas. Pero amados hermanos, recuerdo hace unos años, tengo que darte la ilustración, simplemente quiero hacer la puesta en escena, que alguien una vez se acercó con una lista de textos, donde colocó este texto allí y decía, pero si Cristo murió solo por los escogidos, ¿cómo puede ser que Él haya muerto por personas que eran falsos maestros? Lo que pasa es que a veces solamente estamos viendo lo que nuestros ojos ven. Necesitamos sentarnos a observar esto. Obviamente, cuando tú y yo hacemos una lista de los textos que yo considero adecuados para refutar un punto, es muy importante revisar el contexto de cada texto, porque quizás uno puede hacer una gran lista y tener 100 versículos para refutar un punto acerca de ese tema, pero de pronto sacamos uno que pesa más que esos 100 y ese versículo es medular, es clave y no es contradictorio, porque la Biblia no se contradice. Entonces el problema no es el texto, es yo tratando de malinterpretar el texto. Qué importante, amados hermanos, es estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demanda razón de nuestra esperanza y hacerlo con mansedumbre. Es muy importante, mis amados hermanos. De tal forma que aunque al final en la conversación, espero no sea una discusión, pero en la conversación lleguemos a un punto en el que quizás no estamos de acuerdo, podamos seguir teniendo caridad. Si el Señor nos ha concedido la convicción adecuada, por seguir llamándonos hermanos y de esta forma seguir creciendo a pesar de nuestras diferencias, aunque quizás no estemos o participemos de la misma comunión en el mismo cuerpo de Cristo. Pero qué importante es poder estar preparados, hermanos. En ese sentido, ¿notas que el texto hace referencia a algo diferente? Era la referencia de dueño en este caso, y la referencia que hace justamente es Pedro, Pedro el que habla en otro momento acerca de cómo Cristo descendió, otro texto oscuro y difícil de entender, pero él descendió a las profundidades y predicó a los espíritus encarcelados, dice él. Bueno, está hablando del contexto de Noé. Pedro está recordando asuntos que pasaron en el antiguo pacto como recordatorio para este tiempo, recordándoles ahora, en este caso, hablando del dueño que los liberó, los compró de Egipto y los trajo de esa libertad, su dueño. Yo soy tu dueño, esa es la forma en la que se expresa el Señor, hablando de el término, ¿no? Desde una perspectiva teológica, hablando desde una perspectiva teológica, John Owen refuta hábilmente la doctrina de expiación universal en su libro traducción oficial La muerte de la muerte, maravilloso libro. El siguiente argumento se basa en lo que Owen formuló. Bueno, antes de leer el argumento, este libro es maravilloso. Ya está traducido, La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, parte de las obras de John Owen, que es un maravilloso trabajo teológico, difícil y profundo, pero muy, muy útil. El siguiente argumento entonces dice de esta manera, si Jesús fue castigado en la cruz por todos los pecados de cada persona en el mundo, y sin embargo algunas personas van a ser castigadas por sus pecados en el infierno, entonces ¿Dios sería injusto porque estaría exigiendo un doble pago? Dios estaría castigando los mismos pecados dos veces, primero en la cruz y luego otra vez en el infierno. Pero Dios no puede castigar de manera justa los mismos pecados dos veces. Por lo tanto,
Jesús no debió haber pagado por todos los pecados de todos los hombres. Esto es importante entenderlo, por lo menos una comprensión de estas cosas. Si la respuesta es que la expiación de Cristo sí fue suficiente, pero aún así la gente debe creer para que Cristo pague por sus pecados en la cruz, entonces surge otra pregunta. ¿Es la incredulidad un pecado? Por supuesto, la incredulidad es un pecado, ya que Dios ordena a todos los hombres que crean y desobedecer a su mandato es cometer pecado. Ahora bien, si Jesús pagó por todos los pecados, entonces Él también pagó por el pecado de incredulidad y volvemos a tener el mismo problema anterior. ¿Cómo es posible que los incrédulos deban pagar justamente por sus pecados de incredulidad en el infierno si Jesús ya pagó por ese pecado en la cruz? Ahora viene a mi mente ese texto que Pablo le dice a Tito, a Timoteo, en 2 Timoteo, cuando le dice que yo fui perseguidor y blasfemo, pero lo hice por ignorancia en incredulidad, dice él. Es la referencia. ¿Cómo puede ser posible? Si él pagó por esos pecados en la cruz, ¿se le puede cargar juicio por eso ahora si ha sido pagado? Si la respuesta es que Cristo no pagó por el pecado de incredulidad en la cruz, entonces Jesús no habrá muerto por todos los pecados. El argumento a favor de la expiación universal se desmonta o desmorona, ya que Cristo no habría muerto por todos los pecados de todos los hombres. Su muerte sería una expiación parcial, que no puede pagar todos los pecados de todos los hombres siendo ineficaz para salvar. Pero evidentemente, aquí tenemos otro punto muy importante y es la libre oferta del Evangelio. Algunos piensan que la expiación de Cristo debe ser universal para que exista una libre oferta del Evangelio para los pecadores. Déjame decirte algo, nosotros creemos en esto, aunque lo puedan usar como un argumento en contra de lo que creemos, creemos las dos cosas y esto no es un problema, déjame decirlo así. Mejor dicho, le damos a Tom Hicks para ver lo que dice. Algunos piensan que la expiación de Cristo debe ser universal para que exista una libre oferta del Evangelio para los pecadores. Ellos se preguntan, ¿cómo Cristo puede ofrecer a cada pecador si la expiación está limitada a los elegidos? Yo respondo de dos maneras. Escuchen bien. Tom Hicks dice, como se explicó anteriormente, la expiación definitiva no significa que la sangre de Cristo carezca de valor suficiente para salvar a cada pecador. Ya vimos que tiene todo el poder. Cristo no tendría que sufrir más de lo que sufrió para salvar a cada pecador en el mundo. Y si Dios hubiera imputado todos los pecados de cada persona a Cristo en la cruz, entonces cada persona se salvaría. En ese sentido, la sangre de Cristo puede ofrecerse a todos. Los evangelistas y misioneros pueden declarar sinceramente que la muerte de Cristo está disponible para todos los que acuden a Él. Y eso es lo que predicamos. Eso es lo que predicamos. Así debemos predicar el Evangelio. Tenemos que proclamar el Evangelio a este mundo y decirles la sangre de Cristo tiene poder para salvar a todo aquel que acude a Él. No puedo afirmar, y déjame decirlo con cuidado, porque aquí debemos ser precisos. Cuando hablamos de la libre oferta del Evangelio, debemos cuidarnos de no usar ciertos términos que a veces usamos con regularidad y que se nos ha enseñado a usar. Aquí estoy precisando con mucho cuidado, estoy hilando fino. Pero a veces cuando predicamos el Evangelio tendemos a decir, Cristo murió por ti. Cristo pagó los pecados que tú tienes en la cruz para salvarte a ti. Eso es muy específico. Eso es muy específico. Podemos, en vez de decir eso, decir, Cristo murió en la cruz para pagar los pecados de aquel que acude a Él. Cristo murió en la cruz para salvar a pecadores como tú y como yo, si venimos a Él en arrepentimiento y fe. Te das cuenta, aunque puede ser personal, no encontramos de alguna forma en el Nuevo Testamento una forma tan directa y personal con referencia a tú y a sí, sino que el llamado es a todos al arrepentimiento y a la fe. Por eso la exposición del Evangelio de una manera libre a toda criatura. Pero entonces, si somos específicos, ¿cómo es posible que la persona diga, pero si Cristo entonces murió por mí, ¿qué hago yo tratando de creer y salvarme si ya murió por mí? ¿Me hago entender? Sería ilógico. Necesitamos precisar con detalle la forma en la que predicamos el Evangelio. Y por favor, no hagas que esto te haga pensar, entonces mejor no predico de esta manera. Simplemente corrige ciertas áreas que quizás de alguna manera has asumido o se te ha enseñado así. Cuando tú y yo precisamos con detalle cómo funciona esto, podemos predicar con más cuidado y hacerlo de una manera fiel y consistente al Evangelio. Ofrecemos a Cristo como el único medio de salvación. Les recordamos que no hay otro camino. Les abrimos la puerta del cielo para que encuentren esperanza, pero no sin antes abrirles la puerta del cielo, la cual está abierta de par en par para todo aquel que lo rechaza y lo niega. Y les decimos, tienes que venir a Él. Él es poderoso para salvar y puede salvarte. Y entonces ven y abraza lo que Él ha logrado.
porque en lugar de sentarnos a hacer todo un estudio de Cristología y enseñar a la persona qué es lo que Él ha logrado a través de la redención y expiación, le mostramos a la persona que el camino correcto es el que Él ha planteado, arrepentimiento y fe. Y le llamamos convenciendo su mente con el Evangelio, y le llamamos convenciendo su corazón con la fe, hablando del arrepentimiento y la fe. Pero que descansamos y confiamos en que solo Cristo puede iluminar esa mente, porque nosotros no salvamos a nadie. Solo Él puede hacerlo a través de su Espíritu Santo. Amén. Anhelo en el fondo saber que hay hermanos que están diciendo amén a esto. Pero en segundo lugar, no está claro cómo una expiación universal ineficaz respalda la libre oferta del Evangelio a los pecadores. Si la sangre de Cristo universal y efectivamente expiar los pecados de cada persona en el mundo con la condición de que ellos deben creer, entonces ese tipo de oferta sincera podría sonar algo así como: ven a Jesús y recibe su sangre, que es ineficaz para salvar a nadie. Confía en la sangre que cubre a millones de personas que en estos momentos sufren tormentos eternos. Ven y confíale a esa sangre tu futuro eterno, que no tiene poder en sí misma para salvar a menos que tú mismo hagas algo. Tal libre oferta en realidad pone al pecador a mirar su propia fe y obediencia para compensar aquello que falta a la expiación de Cristo. Esto sutilmente va apartando a los pobres pecadores de Cristo y de su obra expiatoria, y les está diciendo que su salvación depende de ellos mismos y de su obediencia, en lugar de depender únicamente de Cristo y su obra. Por el contrario, solo una expiación definitiva puede salvar la obra de una libre oferta del Evangelio. Perdón. Por el contrario, solo una expiación definitiva puede ser la base de una libre oferta del Evangelio. Por eso predicamos el Evangelio y lo hacemos ofreciendo libremente a todos, no bajo la base del mérito de que todos merecen escucharlo, sino que el Dios de gracia nos ha llamado a predicarlo, porque amamos las almas de las criaturas y anhelamos que vengan a sus pies. Oh, cuánto desearíamos que vengan a los pies toda nuestra familia, a los pies de Cristo. Cómo anhelaríamos que todos en la familia más amplia, tíos, primos, vecinos, ¿verdad?, vengan a los pies de Cristo en arrepentimiento. Y si lo deseamos, prediquemos el Evangelio. Y si a Dios le place, Él va a iluminar su palabra, pero tenemos que predicar el Evangelio. Puesto que la obra de salvación es una obra soberana de Dios, Él nos ha llamado entonces como su pueblo a proclamar este mensaje que salva a toda criatura, bajo el entendimiento de una expiación definitiva. Porque aunque muchos pueden ser los llamados, son pocos los escogidos. Y porque si de alguna forma, el texto no dice muchos son los llamados y pocos respondieron. No, no, no. El texto dice muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Porque si se tratara de cómo responde la gente, lamentablemente nadie respondería. Si no fuera porque Dios ha obrado en Cristo una expiación definitiva, si no fuera porque Dios ha escogido desde la eternidad, no habría salvación para nadie. Hermanos, vamos a acercarnos a la última parte de esta lectura y les agradezco por su paciencia al poder acompañarme en ese tiempo de lectura. Esta parte tiene que ver con las implicaciones para la vida cristiana. Y esta doctrina, quizás más que cualquiera de las otras doctrinas de la gracia, conducen a la adoración. En Romanos 5:10 se dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo respondemos ante la gloria, la gloriosa verdad de que Cristo entregó su vida para salvar a pecadores que merecían el infierno? ¿Cómo lo hacemos? No hay otra respuesta que caer de rodillas adorando a Dios con alegría y gratitud por una salvación tan grande. El Señor Jesús es digno de todo nuestro amor. Qué Salvador tan grandioso. Él no es de los que trazan una línea en la arena y dicen: si cruzas esta línea, entonces te amaré lo suficiente como para expiar tus pecados. Más bien Él mismo es el que cruza la línea y antes de que hagamos algo bueno, es el primero en entregar su vida para salvarnos por completo. Él sabe todo acerca de nosotros, todos nuestros miserables pecados. Y aún así, en su gran amor, murió por nosotros. El hecho de que Él ha muerto por nosotros significa que nuestra salvación ya está completamente consumada. Nada de lo que hagamos, ningún pecado que cometamos, puede anular lo que Él logró en la cruz. Él nos reconcilió con Dios, nos llevará a la gloria con Él para siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo adoramos porque es bueno.
y digno de toda adoración. Lo amamos y lo veneramos y vivimos el resto de nuestras vidas para su gran gloria. Muy bien, mis hermanos. Estaremos viendo próximamente el pacto, hablando de la gracia, el pacto de gracia, hablando de la gracia eficaz y la perseverancia de los santos, mis amados hermanos. Gracias por esta preciosa atención, mis hermanos. Quizás si tenemos alguna pregunta o algo que queramos compartir, este es el tiempito también para ello, mis hermanos amados.